Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad, aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó de ya coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí, es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy temprana. Cuando vine a Europa tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Empecé en realidad a publicar muy tarde. Mi primer libro publicado con mi nombre aparece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. Yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir, es una triple experiencia. Hasta que llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. ¿Por qué el mundo de la literatura fantástica se dio con una tal intensidad en esos dos países del Río de la Plata, cuando es mucho menos perceptible en el resto de América Latina, donde la literatura toma ya el camino ese que después Alejo Carpentier calificará de barroco, de realismo mágico, etcétera? ¿Por qué un sentimiento de lo fantástico está presente en la obra de escritores rioplatenses, como es el caso de Horacio Quiroga, como es el caso de Borges, como es el caso de Felisberto Hernández y como es también mi caso? Hasta hoy no hay una respuesta satisfactoria. Un poco paradójicamente, a mí se me ocurrió alguna vez que tal vez nosotros caíamos en lo fantástico por el hecho de que la realidad que nos circundaba no tenía la riqueza y la abundancia tropical que hay en los países más al norte. Es más pobre el Uruguay y la Argentina en su contexto circundante. Hay también las influencias de tipo literario. En mi caso, la más palpable, la más evidente y la más querida por mí es la de Edgar Allan Poe. No hay que olvidarse que Edgar Allan Poe era muy leído en la Argentina y en el Uruguay, era considerado un maestro. Hay que pensar también que la influencia francesa se hacía sentir, pero sí la literatura anglosajona en su conjunto, eso que se llamó la novela gótica, por ejemplo. Bueno, toda esa tradición de Maturin, de la señora Radcliffe, de todos los escritores del gótico inglés, esas eran lecturas predilectas de Bioy Casares y de Borges, que con alguna frecuencia hacen referencias o citas. Bueno, en mi caso, las dos influencias capitales en mi infancia y en mi adolescencia fueron Edgar Allan Poe y Julio Verne.
Ahora, el caso de Julio Verne es distinto porque no se puede calificar a Julio Verne como un escritor de literatura fantástica, aunque a veces entra en ese terreno. No, es otra clase de apertura, pero justamente Julio Verne me tocó a mí profundamente porque él me daba, por la vía de la lectura, justamente todo ese contexto de maravillosa riqueza planetaria, los grandes viajes de sus héroes, todas sus aventuras en países, en mares, que no teníamos allí en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que no se distinguía demasiado por la posibilidad imaginativa que pudiera darle a un joven escritor. La mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Digamos que yo trabajo dentro de un sistema completamente plástico, en que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro y de una página a otra. Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? Yo no puedo olvidarme, es una anécdota que cito con frecuencia, que cuando se publicó mi primer libro de cuentos, Bestiario, en el año 51, aparecía simultáneamente con ese libro La vida breve de Juan Carlos Onetti, publicado también por Sudamericana de Buenos Aires. Bueno, el anuncio de la aparición de esos dos libros figuraba con letra muy pequeña al pie de un anuncio donde había 10 libros en traducción, lo que se leía en aquella época: Mauriac, Lin Jutin, Graham Greene, Evelyn Waugh, y al final, con letra muy pequeña, decía Novedades Nacionales, Juan Carlos Onetti, La vida breve, Julio Cortázar Bestiario. Es decir, que nos en el sótano antes de que el libro saliera, y efectivamente mi libro estuvo en el sótano muchos años. Bueno, ahora, ese mismo anuncio de las novedades del mes
Mírelo usted en un diario argentino, la misma editorial, la mía. Es todo lo contrario. Encontrará usted las novedades nacionales y luego encontrará las traducciones. Bueno, eso para mí es un índice verdaderamente revolucionario, uno de los factores más positivos en la historia contemporánea de América Latina. El momento en que yo me siento más viviente, en que me siento justificado como persona, es cuando estoy sobre mi máquina, yo escribo a máquina, sobre mi máquina escribiendo un cuento o una novela.